Según la cronología elaborada por el Ministerio del Interior, que data del 2010, el primer hecho punible protagonizado por algunos de los que hoy conforman el EPP fue un robo frustrado al Banco Nacional de Fomento, en el departamento de San Pedro en el año 1997. En cuanto a los secuestros, a la banda se le atribuye el cautiverio de María Edith Bordón de Bernardi en el 2001, el de Cecilia Cubas en el 2004, quien fue asesinada por sus captores, el del ganadero de Tacuatí, Luis Listron, y el de Fidel Zavala en el 2009. Por otra parte, se les responsabiliza de varios asesinatos a policías, al dirigente campesino Florencio Núñez, al concejal colorado de Azotegui José Cabrera, a peones de estancias, entre otros. El gobierno ha implementado algunas medidas en un intento por desarticular el grupo criminal. En ese contexto se realizaron operativos de búsquedas policiales, algunos de los cuales desembocaron en enfrentamientos con baja en ambos bandos. Se han encontrado campamentos, armas, elementos logísticos, entre otros. En octubre del 2011 se promulgó una ley que declaraba estado de excepción por 60 días en los departamentos de Concepción y San Pedro, zona en la que se registra la mayoría de los ataques del EPP. Bien, seguimos aquí en Tribuna Pública con este tema del EPP y ya nos acompaña en este bloque el senador Rogelio Benítez María Luisa Ferreira. Sí, y nos acompañan de nuevo nuestros panelistas, Alejandro López, también está Fátima Garay y Víctor Cáceres. Y presentamos a Rogelio Benítez, que es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, realizó curso de posgrado en Administración de Empresas en la Universidad de Adolfo Ibáñez de Chile, fue concejal, presidente de la Junta e intendente de la ciudad de Encarnación, además de ministro del Interior y de Obras Públicas. Es miembro titular de la Junta de Gobierno de la ANR y actualmente es senador nacional. Y senador reelecto, así es que, bueno, ese es el tema que nos convoca, invitarle al senador aquí para hablar de las leyes, ¿no? De qué se tiene proyectado desde el Parlamento, considerando que ahí es donde se gestan las leyes para este tema que nos convoca hoy, que es el EPP. Gracias por estar aquí, senador. No, gracias a ustedes. Senador hasta el 30 de junio. Pero hay tiempo todavía de plantear algunos temas y de dejar sobre todo. Todavía. Sobre todo en este tema, ¿verdad? Que por lo que estaba escuchando es un tema complejo, no es un tema sencillo. Sobre todo porque los delitos y el secuestro, en esencia, el delito o la actividad central del EPP, es un delito de alto estrés social. Hay pocos delitos que con tanta fuerza golpeen a una sociedad como es el delito del secuestro. Por eso es que su tratamiento, su abordaje, ocupa transversalmente a varios estamentos de la sociedad y como ninguno otro precisa de que el sector público sea acompañado por el sector privado a fin de obtener resultados en un tema que tiene esos condimentos, que tiene al sector público, a los organismos de seguridad, al Estado, que monopoliza el uso de la fuerza por derecho constitucional, y también a las fuerzas vivas. Normalmente este tipo de delitos tiene arraigo en algunas poblaciones rurales, como en este caso y otros de Latinoamérica, que hacen que su tratamiento deba de abordarse desde muchos sectores, desde muchos estamentos de la sociedad. ¿Qué dicen las redes sociales? ¿Qué dice Tania? Muchas gracias, María Luisa. El señor Carlos pregunta al senador: como senador, ¿qué usted propondría como plan de lucha contra el EPP? Miren, el tema es muy difícil. Realmente hablar del EPP, en principio hay que definir, ese es un debate
bastante trillado. Se trata de un grupo paramilitar, se trata de un grupo guerrillero, se tratan de criminales comunes. Cuando hablamos del EPP podemos criminalizar las luchas sociales o podemos ideologizar el crimen. Entonces, empecemos por definir, desde mi experiencia, el EPP es un grupo de delincuentes bajo la supuesta sombrilla de las luchas sociales, de las reivindicaciones sociales, pero que ha utilizado la violencia como forma de lucha. Y no para ganar espacios de consideración ciudadana, sino fundamentalmente para recaudar. Ese es el leitmotiv de los secuestros. ¿Qué se podría hacer contra el EPP? Yo creo que primero tiene que haber una decisión política muy fuerte, porque el EPP tiene la siguiente característica: puede eventualmente, y yo estoy convencido de eso, cuando hay un guiño desde el gobierno, como hubo en ciertos periodos últimamente, cuando hay desde el poder político alguna complacencia, actúan muy fuertes. Y cuando desde el Estado hay una persecución, normalmente entran en una especie de letargo, donde se mimetizan muy bien y pueden actuar o eventualmente como guerrilleros en determinados momentos o como campesinos. Y para eso tienen resguardo y cobertura en la comunidad. Si eso no se entiende, es muy difícil abordar el tema EPP. El EPP tiene protección ciudadana, por lo menos de las comunidades cercanas. Entonces, necesariamente primero una decisión o una voluntad política muy fuerte y después la utilización más que de tecnología, de mucha inteligencia, de infiltración y la posibilidad de conocer la forma en que operan, identificar a quiénes son y lograr que antes de replegarse a ese estado de hibernación puedan ser identificados. Senador, ¿por qué usted habló de guiño del gobierno de turno? Según recuerdo, este grupo se germinó durante un gobierno colorado y empezó a crecer durante un gobierno colorado, maduró bajo un gobierno de alianza, sigue vigente durante un gobierno liberal. ¿Por qué la clase política le hace ese guiño? ¿Es una cuestión electoral? ¿No hay voluntad? ¿Hay complicidad? Porque acá no hay ideología ni color. Todos los gobiernos tuvieron su responsabilidad con este grupo criminal. No hubo un combate efectivo. Repito, ya pasó eso con el gobierno, con los anteriores gobiernos colorados. Siguió con el gobierno de Fernando Lugo. Tampoco cambió nada con Federico Franco. Mira, yo coincido en parte contigo, pero si hacemos una revisión de qué ocurrió con el EPP es una transmutación de un grupo que en principio tuvo una actividad política, se llamaba Patria Libre. A partir de ahí, después de cometer algunos crímenes, secuestro fundamentalmente, con el objetivo de recaudar, de tener fondos para movilizarse, porque esos fondos no son solamente de logística pura, sino sirven para comprar la complicidad, el silencio, el acompañamiento del entorno, que le tiene que dar protección. Entonces recaudan. ¿Cómo lo hacen? A través de los secuestros. Después de los secuestros, una vez que mutan de grupo político a grupo delincuencial, hay una acción importante del gobierno. No sé si ustedes recuerdan que el grupo es desmantelado. Estos que hoy fungen de líderes es la tercera camada. La primera, la de
la de Villalba, la de Oviedo Brites, fueron capturados. Después de capturarse, sale la segunda camada, que es la de Martínez, la que finalmente, después de lo de la de Bordón, pasan a ser lo de Cecilia. A partir de ahí, entran en un letargo. ¿Por qué? Porque la acción del gobierno fue fuerte. Entonces, fíjate vos, desde el 2004, fines del 2004, septiembre, en principios del 2005, entran en un letargo. Y vuelven a aparecer ya después de las elecciones, en las que Lugo es electo. En el 2005 ya aparecieron, si le mataron a un policía senador. Creo que en el 2007 es donde dieron una cierta tregua, pero en el 2005 y 2006 ya mataron a policías. Sí, pero ya no hicieron secuestros. Ya no hubo el fenómeno del secuestro para en el 2005 y vuelve a producirse a finales, más o menos en mayo del 2008. Mayo, junio, Julio 2008. Unos meses antes de la entrega del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que nos señala eso? Que ese grupo que entra en un proceso de hibernación puede eventualmente, si entiende que hay alguna complacencia, algún compromiso o alguna mala interpretación de lo que significa sus verdaderas y reales intenciones, puede entrar en ebullición, en actividad. Y ahí fue que no solamente salen del estado de letargo, sino que empiezan con las reivindicaciones. Aparte de varios crímenes, empiezan con las proclamas, empiezan con los manifiestos, empiezan con las bombas, ya no solamente en el sector rural, sino también en el sector urbano, lo que pasó en el Poder Judicial. Y a partir de ahí es donde tenemos la dicotomía de qué hacer. Porque desde mi punto de vista, esos grupos, así como están estructurados, a pesar de que esta es la tercera camada, no van a ser capturados si no es a través de un importante trabajo de inteligencia, donde la policía pueda entender no solo dónde están ubicados, sino quiénes son. Esto que nosotros vemos, 3 o 4, Magna Mesa, son solamente algunas cabezas más visibles, pero yo estoy convencido de que tienen una segunda o tercera línea de apoyo estratégico, de propaganda, de logística, que hacen que el grupo sea muy difícil de acabar solamente con eso que vimos como acción convencional. Ustedes vieron que nosotros hasta declaramos un estado de excepción, como si fuera que con barreras, como si fuera que con rastrillaje, con patrulleras surcando la zona o desembarcando militares y policías se va a capturar al EPP. Evidentemente no tuvo resultados y el procedimiento no es el más adecuado. Por eso hablo yo de decisión política y un abordaje mucho más inteligente, donde no solamente la tecnología, sino sobre todo el trabajo de inteligencia sea fundamental. ¿Ustedes tuvieron oportunidad, senador, de aplicar esa inteligencia cuando ejerció el cargo de ministro del Interior en el 2007? Claro, y por eso es que pensamos nosotros que entra en una etapa de letargo. Porque cuando ven que se ven a peligrar, ¿qué es lo que hacen? Buscan la otra dualidad. Pueden tirar las armas y agarrar la azada. ¿Y con eso qué hacen? No solamente se mimetizan, sino que ven la otra cara, presentan como una lucha social criminalizada y se victimizan. Cuando lo que yo pienso que realmente son es la ideologización de un crimen organizado. Yo estoy convencido de que son delincuentes comunes y como tal deben ser tratados, solo que no hay que menospreciarles y mucho menos subestimarles. Si la gente cree que son 4 o 5 gatos locos y que no pueden causar daño a la sociedad porque están en los montes, están demasiado equivocados. Última pregunta, ya dejo mi intervención. ¿Ellos van a tener algún guiño de algún político para el próximo periodo? Y esperemos que no. Esperemos que no, porque
Evidentemente desde el gobierno no. Pero ahí en el Congreso, desde el Congreso, claro, por ejemplo. Desde el Congreso hay muchas fuerzas, no se monopoliza desde un partido. Una cosa es la visión que pueda tener el Poder Ejecutivo, pero otra el acompañamiento que puedan tener desde otros sectores. Por eso digo yo que es importantísimo que se entienda que aquí no se está criminalizando la lucha social, en absoluto, que aquí no se está persiguiendo a quienes agitan las banderas de reivindicación para los sectores marginados, que aquí no se trata de la lucha contra la inequidad, la injusticia, la exclusión, que todos queremos que acabe en el Paraguay, pero que precisamente no es a través de estos grupos que se va a cambiar la historia, acabando o derribando las viejas estructuras de la opresión paraguaya. Bien. Bueno, hay preguntas que quieren hacer, pero sí, luego del corte vamos a hacerlo porque también nosotros tenemos preguntas. Queremos preguntarle a Rogelio Benítez, por ejemplo, si hubo políticos solventados con este dinero de los secuestros, hubo gente que llegó al poder a través del dinero que usted dice estos delincuentes comunes habrían obtenido a través de la extorsión. Vamos a una pausa entonces. Justamente esa es la intención, ¿verdad? Por eso invitamos a un senador y también a un ex ministro del Interior para tratar este tema y de cierta forma también la influencia que tiene el senador en la ANR, que es el gobierno que actualmente ejercerá el Ejecutivo en este país. Tras la pausa, seguimos hablando, debatiendo el EPP aquí en Tribuna Pública.